Por favor, ayúdame. Estoy a punto de dar a luz. Quien cierra la puerta al necesitado puede encontrarse con que es su propia casa la que queda sin refugio. La noche del 15 de marzo parecía sacada de una pesadilla bíblica. Los relámpagos cruzaban el cielo como espadas llameantes y los truenos resonaban por las calles del exclusivo barrio de Alphaville con una furia ensordecedora. La lluvia no caía, sino que caía del cielo como una densa e implacable cortina, convirtiendo las calles en ríos embravecidos que arrasaban con coches, árboles y sueños. En lo alto de la colina, la mansión de Alberto Mendonça se alzaba como un castillo medieval, con sus ventanas iluminadas brillando en la oscuridad tormentosa, con sus 3 plantas, piscina climatizada, jardín de invierno y garaje para 8 coches importados. La propiedad valía más de 15 millones de reales. Era el símbolo perfecto del éxito que Alberto había forjado con sus propias manos, o eso le gustaba creer. Dentro de la residencia, el empresario de 55 años paseaba nervioso por el salón principal. Su impecable traje italiano contrastaba con la ansiedad que se dibujaba en su rostro anguloso. Mañana sería la noche de la gran recepción que ofrecería a inversores europeos, un evento que podría resultar en un contrato de 100 millones de euros. Todo tenía que ser perfecto, absolutamente todo. ¿Qué vale más, el oro acumulado o una oración sincera? Esta pregunta resonaría en su mente antes del amanecer, pero Alberto aún no lo sabía. Por ahora, solo podía pensar en los números de su cuenta bancaria y en la impresión que causaría en sus invitados. Afuera, separada de la mansión tan solo por un pequeño muro de piedra, se alzaba una pequeña casa amarilla de 2 habitaciones que parecía un grano de arena ante un castillo. Allí vivía Clara Santana, de 30 años, con su barriga de 8 meses y una fe que podía mover montañas, o eso creía ella, incluso en sus momentos más oscuros. La tormenta que se avecinaba no era solo meteorológica, era espiritual, emocional y transformadora. Y cuando el primer trueno resonó en la mansión, sellando el destino de todos los involucrados, ni Alberto ni Clara imaginaron que sus vidas quedarían entrelazadas para siempre a partir de esa noche. Señor Alberto Mendonça había construido su imperio desde cero, o al menos así lo contaba. A sus 55 años, dirigía 3 empresas exportadoras de materias primas, poseía bienes raíces en 5 estados, y poseía una fortuna que superaba los 200 millones de reales. Su cabello canoso, siempre peinado hacia atrás, sus trajes a medida y sus relojes suizos eran una extensión de su personalidad. Todo tenía que ser perfecto, controlado, impresionante. Nacido en una familia de clase media-baja del interior de Minas Gerais, Alberto aprendió desde pequeño que el mundo no regalaba nada. Trabajó como oficinista, vendedor y representante de ventas hasta que finalmente abrió su propia empresa a los 30 años. Cada real que ganaba le había costado sudor, lágrimas y, a menudo, relaciones sacrificadas en aras del éxito. El dinero habla más que las promesas, solía decirles a sus empleados. Y no llegué aquí siendo amable. Su esposa, Beatriz, había fallecido 5 años antes a causa de un cáncer devastador. Desde entonces, Alberto se había vuelto aún más rígido, más obsesionado con el control. El dolor de su pérdida había quedado cuidadosamente enterrado bajo capas de trabajo, adquisiciones y una rutina implacable que no dejaba espacio para los sentimientos. Clara Santana, ella, era todo lo que Alberto despreciaba en silencio. Sencilla, pobre y, en su opinión, ingenua. A los 30 años, trabajaba como costurera desde casa, confeccionando ropa de bebé que vendía en una pequeña tienda del centro. Su esposo, João, había fallecido en un accidente laboral 6 meses antes, dejándola sola a cargo del embarazo y las crecientes facturas. Pero Clara tenía algo que ni el dinero de Alberto podía comprar: una fe inquebrantable. Cada mañana, antes de que saliera el sol, se arrodillaba junto a su cama y hablaba con Dios como si fuera su mejor amigo. Le agradecía las pequeñas victorias, le pedía fuerza para afrontar los desafíos y, lo más importante, rezaba por el bebé que crecía en su vientre. Dios nunca me ha abandonado, les dijo a sus vecinos, preocupados por su situación económica. Y no empezará ahora. Su casa amarilla de 2 habitaciones era modesta pero impecablemente limpia. Crucifijos y versículos bíblicos colgaban de las paredes junto con fotos de su difunto esposo y ecografías de su bebé. El jardín delantero, cuidado con cariño a pesar de la falta de recursos para un paisajismo profesional, era un arcoíris de flores que ella misma había plantado y regado a diario. Sofía Mendonça, con tan solo 10 años, era la única luz en la vida de Alberto, aunque rara vez lo demostraba.
Con su cabello rizado heredado de su madre y sus grandes ojos curiosos, poseía una dulzura natural que contrastaba marcadamente con el frío entorno de la mansión. Desde la muerte de Beatriz, Sofía se había convertido en una niña introspectiva, que encontraba consuelo en los libros y los dibujos que hacía sola en su habitación. Extrañaba muchísimo la atención de su padre, pues siempre parecía demasiado ocupado con sus asuntos como para jugar o simplemente hablar. «Papá, ¿cuándo tendrás tiempo para mí?», preguntaba a menudo, recibiendo como respuesta una cariñosa palmadita en la cabeza y la promesa de que, después de la próxima reunión, harían algo juntos. Una promesa que rara vez cumplía. Sofía había heredado de su madre una sensibilidad especial hacia los sentimientos ajenos. Desde su habitación en el segundo piso, observaba a Clara en el jardín de la casa vecina y se preguntaba cómo sería volver a tener una madre. A veces la saludaba tímidamente por la ventana, y Clara siempre respondía con una cálida sonrisa que la llenaba de alegría. Señora Lucía Santos había trabajado en la mansión Mendonça durante 15 años. A sus 60 años, era mucho más que una simple criada. Era el recuerdo vivo de la casa, la guardiana de las tradiciones familiares, y a menudo, la única persona que se atrevía a confrontar a Alberto cuando éste se volvía demasiado frío. Nacida y criada en una familia evangélica de la zona rural de Bahía, Lucia llegó a São Paulo muy joven, buscando oportunidades. Empezó como empleada de limpieza y, con dedicación y honestidad, se ganó la confianza de la familia Mendonça. Cuando Beatriz enfermó, fue Lucia quien la cuidó como si fuera su propia hija, y cuando nació Sofía, fue ella quien asumió el papel de segunda madre. «El dinero no compra el carácter», murmuraba cuando Alberto tomaba decisiones que ella consideraba cuestionables. Aunque nunca lo demostró abiertamente, Lucia albergaba una secreta admiración por Clara, a quien veía como una joven de verdadera fe en medio de tantas dificultades. Pastor Elías Ferreira era el líder espiritual de la pequeña iglesia bautista Nueva Esperanza, donde Clara había sido feligresa desde su adolescencia. Un hombre alto y delgado de 45 años, con una barba cuidada y una mirada penetrante, Elías tenía el don excepcional de estar siempre en el lugar correcto en el momento oportuno. Elías, un ex empresario que abandonó una próspera carrera para dedicarse al ministerio, comprendía tanto el mundo empresarial como el poder de la fe. Su iglesia, ubicada en un barrio pobre a pocos kilómetros de la mansión de Alberto, era un oasis de esperanza para cientos de familias necesitadas. «Dios no hace acepción de personas», predicaba todos los domingos. «Él mira el corazón, no la cuenta bancaria». Eran exactamente las 23:47 cuando el primer rayo impactó en el transformador de la calle, dejando a media zona a oscuras. Clara estaba terminando de coser un pijama rosa de bebé, cuando las luces parpadearon y se apagaron definitivamente. El generador de la mansión de Alberto rugió de inmediato, restaurando la electricidad, pero la casita amarilla permaneció a oscuras. No era solo el apagón lo que preocupaba a Clara. El ruido ensordecedor en el tejado indicaba que el viento estaba arrancando las tejas, y las primeras gotas de lluvia ya empezaban a caer sobre el suelo de la sala. En cuestión de minutos, lo que había sido un hilito se había convertido en cascadas que invadían todas las habitaciones. «Dios mío, protege a mi bebé», murmuró, poniéndose las manos sobre el vientre, mientras observaba cómo el agua subía rápidamente. Los muebles empezaron a flotar, y los documentos importantes se convirtieron en papel mojado e inútil. Con 8 meses de embarazo, Clara apenas podía moverse con agilidad. Cada paso era un esfuerzo, cada movimiento una batalla contra el peso del bebé y el cansancio propio del embarazo. Pero sabía que debía actuar con rapidez, antes de que la situación se volviera peligrosa para ambos. Agarró una pequeña maleta con sus documentos más importantes y ropa seca. Se puso un impermeable que apenas le cubría el estómago y se adentró en la tormenta. Llovía con tanta fuerza que apenas podía ver la mansión de al lado, pero las brillantes luces de la finca le sirvieron de faro en la oscuridad. Cada paso hasta la puerta de la mansión era una tortura. Sus pies descalzos resbalaban en el barro, el viento amenazaba con derribarla en cualquier momento, y las contracciones de Braxton Hicks, contracciones falsas que se habían intensificado durante las últimas semanas, la obligaban a detenerse cada pocos metros para recuperar el aliento. Cuando por fin llegó a la puerta electrónica de los Mendonça, Clara pulsó el intercomunicador con manos temblorosas, rezando para que alguien respondiera. La lluvia le corría por el rostro, mezclada con lágrimas de desesperación y miedo. «Por favor, que alguien me ayude», gritó al viento. «Mi casa se está inundando y estoy embarazada». Al otro lado de la línea, la voz de Alberto sonaba seca e irritada. «¿Quién es? ¿Qué hora es para molestarte?
Soy Clara, su vecina. Señor Alberto, por favor, necesito ayuda. Mi casa está completamente inundada y no tengo a dónde ir. Por favor, déjeme entrar hasta que deje de llover. Hubo un largo silencio al otro lado. Clara oía voces apagadas, probablemente Alberto hablando con alguien de la casa. Finalmente, la voz regresó, aún más fría. Escuche atentamente, señorita. Mañana tengo una recepción muy importante aquí en casa. Inversionistas europeos, gente de bien. No puedo permitir que una situación como esta moleste a mis invitados. Busque un refugio público o llame a los servicios sociales. Señor Alberto, por favor, se lo ruego. No tengo a dónde ir, y mi bebé, ese no es mi problema. Cada uno asume sus responsabilidades. Si no puedes tener este hijo, no deberías haberte embarazado. Las palabras la golpearon como puñales. Se aferró a los barrotes de la puerta, sintiendo que la fuerza le abandonaba las piernas. Señor, perdí a mi esposo hace 6 meses. Estoy sola y asustada. No pido dinero, solo un lugar seco hasta la mañana. Y ya te dije que no es posible. Mi reputación está en juego. ¿Qué imagen daré si los vecinos ven a una mujer embarazada y harapienta en mi casa? Vete antes de que llame a seguridad. El intercomunicador se apagó, dejando a Clara sola bajo la lluvia torrencial. Por unos instantes, permaneció allí, aferrada a la barandilla, incapaz de creer el frío que acababa de presenciar. Las contracciones volvieron con fuerza, y se dobló de dolor, apoyada contra la reja. Dios, ¿qué hago ahora? Susurró entre lágrimas. Protege a mi hijo, Señor. No permitas que le pase nada por mis pecados. Con todas sus fuerzas, Clara regresó a su casa inundada. El agua ya le llegaba a las rodillas, pero encontró un rincón de la habitación donde la cama aún estaba seca. Se arrodilló allí, con las manos juntas sobre el estómago, y comenzó a orar con una intensidad que hizo que su voz resonara por toda la casa. Padre Celestial, conoces mi corazón, conoces mis necesidades y mis miedos. No entiendo por qué estoy pasando por esto, pero confío en tu voluntad. Si mi bebé ha de nacer hoy, que sea en tu presencia. Si he de encontrar refugio, que prepares el camino. Pero por favor, Señor, no dejes que la frialdad de ese hombre sea la última palabra esta noche. Mientras Clara oraba, no sabía que sus palabras eran llevadas por el viento directamente a los oídos de Dios, y que la respuesta estaba más cerca de lo que jamás hubiera imaginado. Dentro de la mansión, Alberto se sirvió un whisky escocés de 30 años, mientras revisaba la lista de invitados para la recepción del día siguiente por 10ª vez. Sofía había bajado a la cocina a buscar un vaso de leche caliente, una costumbre que había adquirido desde la muerte de su madre para conciliar el sueño en las noches de tormenta. «Papá, ¿por qué mandaste a la niña lejos?», preguntó Sofía, que había escuchado toda la conversación por el intercomunicador de la cocina. «No es asunto tuyo, Sofía. Vuelve a tu habitación. Pero está embarazada y necesita ayuda. Mamá siempre decía que debíamos ayudar a los necesitados». Alberto dejó su vaso y miró a su hija con una expresión severa que ella rara vez veía. «Tu madre se equivocó en muchas cosas, Sofía. El mundo no es un cuento de hadas donde todos se ayudan. Es una jungla donde los fuertes devoran a los débiles. Si hubiera ayudado a cada persona necesitada que se cruzó por mi camino, no habría construido nada de lo que tenemos hoy. Pero papá...» «Basta, Sofía. Vete a tu habitación y no quiero oír ni una palabra más de esto». La niña subió las escaleras con lágrimas en los ojos, pero no por la reprimenda. Lloró porque reconoció que el hombre duro y frío que envió a una mujer embarazada bajo la lluvia no era el mismo padre amoroso que había conocido en sus primeros años. Beatriz había sido el vínculo que mantenía viva la humanidad de Alberto, y con su muerte, algo esencial también había muerto en él. Sofía yacía en la cama, pero el sueño la eludía. Ráfagas de viento sacudían las ventanas y los relámpagos iluminaban la habitación de forma inquietante. Fue durante uno de estos destellos que sintió la primera opresión en el pecho. Al principio, pensó que solo era ansiedad por la tormenta. Sofía siempre había sido una niña sensible a los cambios de clima, pero esto era diferente. El aire parecía volverse más denso, más difícil de respirar. Se incorporó en la cama, intentando respirar hondo, pero sus pulmones no respondían bien. El asma apareció poco después de la muerte de Beatriz, como si el cuerpo de Sofía somatizara el dolor que no podía expresar con palabras. El doctor, Mauricio, pediatra de la familia, le explicó que el estrés emocional podía desencadenar ataques, especialmente en niños que aún estaban procesando el trauma. «Papá», intentó llamar Sofía, pero su voz salió débil y ronca.
Respiraba cada vez con más dificultad y el pánico empezó a apoderarse de ella. Sabía que necesitaba el inhalador en el baño, pero sentía las piernas como plomo. Cuando por fin logró ponerse de pie, Sofía se tambaleó hasta la puerta del dormitorio. El pasillo parecía interminable, y con cada paso sentía como si respirara a través de una pajita obstruida. Sus pulmones empezaron a emitir un silbido que reconoció de convulsiones anteriores. Nunca había sido tan fuerte. «Papá, ¡ay!», intentó gritar de nuevo, pero solo logró emitir un susurro desesperado. Fue doña Lucía quien la encontró, tendida en el pasillo, con los labios ya de un preocupante tono a su lado. La criada había subido a comprobar si Sofía podía dormir a pesar del rugido de la tormenta cuando se topó con la aterradora escena. «Dios mío. Señor Alberto», gritó a todo pulmón. «Venga rápido. Sofía se siente mal». Alberto subió las escaleras de 3 en 3, y al ver a su hija en el suelo, respirando con dificultad, sintió como si el mundo se le derrumbara. Por primera vez en años, su absoluto autocontrol se hizo añicos. «Sofía. Sofía, mira a papá», dijo, tomándola en brazos y corriendo hacia la habitación. «¿Dónde está el inhalador? Lucía, ¿dónde está el inhalador?» «Está en el baño, señor. Voy a buscarlo». Pero cuando doña Lucia regresó con la medicación, se hizo evidente que la crisis superaba lo que el inhalador podía resolver. Sofía apenas podía mantener los ojos abiertos, y su respiración era una lucha desesperada contra unos pulmones que se negaban a funcionar correctamente. «Llamen al doctor Mauricio. Ahora mismo», ordenó Alberto, sosteniendo a su hija en brazos e intentando mantenerla consciente. «Y llamen al SAMU». Doña Lucia llamó frenéticamente al pediatra, pero la llamada fue directa al buzón de voz. El SAMU informó que, debido a las condiciones climáticas extremas, varias calles estaban intransitables y el tiempo de espera podía ser de 2 a 3 horas. «¿2 horas?», exclamó Alberto. «Mi hija podría morir en 2 horas. Pago un seguro médico premium. Tengo un médico privado. Busquen la manera». «Señor, entendemos su situación, pero tenemos decenas de emergencias debido a la tormenta. Mantenga al niño tranquilo y siga las instrucciones que le voy a dar». Alberto lanzó el teléfono contra la pared con tanta fuerza que se hizo añicos. Por primera vez en su vida, todo su dinero, toda su influencia, todos sus contactos habían sido inútiles. Estaba tan indefenso como cualquier padre desesperado ante la posibilidad de perder a un hijo. «Lucía, ayúdame aquí. ¿Qué hacemos?». Doña Lucia, que había criado 6 hijos y vivido innumerables emergencias médicas, tomó el control de la situación con la calma de quien comprende la gravedad de la situación. «Llevémosla al baño, señor. El vapor de la ducha caliente puede ayudar a abrirle las vías respiratorias, y necesitamos mantenerla erguida». Pasaron los siguientes 15 minutos en el baño, Sofía en el regazo de su padre, mientras el vapor llenaba la habitación. Hubo una ligera mejoría, suficiente para que pudiera susurrar «papá» entre jadeos, pero estaba claro que no sería suficiente. «Señor Alberto», dijo doña Lucia con vacilación. «Sé que no quiere oír esto, pero... doña Clara, nuestra vecina. ¿Qué le pasa?». «Ha pasado por momentos muy difíciles, señor. Perdió a su esposo, está embarazada sola, pero tiene una fe muy fuerte. La he visto rezar por enfermos y... bueno, algunos dicen que tiene un don especial». Alberto miró a Lucía como si se hubiera vuelto loca. «¿Sugieres que llame a esa mujer para que rece por Sofía? Es ridículo». «Señor, con todo respeto, ¿qué tenemos que perder? Los médicos no pueden llegar, el inhalador no funciona y la niña está empeorando». En ese preciso instante, Sofía sufrió una nueva convulsión, más intensa que las anteriores. Su cuerpo se tensó en los brazos de su padre y, durante unos aterradores segundos, dejó de respirar por completo. Alberto sintió que el corazón le iba a estallar en el pecho. «Sofía, Sofía, no. No me hagas esto, hija». Fue entonces cuando oyeron golpes desesperados en la puerta principal. Clara llevaba 2 horas arrodillada en oración cuando oyó gritos provenientes de la mansión vecina. Incluso con las ventanas cerradas y el ensordecedor sonido de la lluvia, los sonidos de desesperación perforaban las paredes como cuchillas afiladas. «Dios mío», murmuró, poniéndose de pie con dificultad. «Algo está pasando». Al principio, consideró ignorarlo. Después de todo, la habían echado de esa casa apenas unas horas antes. La habían tratado como una delincuente simplemente por pedir refugio. Sería natural que guardara rencor, que dejara que la familia Mendoza resolviera sus propios problemas. Pero al escuchar los gritos cada vez más desesperados, Clara sintió que algo se agitaba en su espíritu. No era solo el bebé que se movía en su vientre,
Era una fuerza mayor, una compulsión que reconoció como divina. «Señor», dijo, poniéndose las manos sobre el corazón, «¿qué quieres que haga? Ese hombre me humilló, me trató como basura. ¿Por qué debería ayudarlo?». Pero incluso mientras hacía la pregunta, Clara sabía la respuesta. De niña, había aprendido en la iglesia que el amor de Dios era incondicional, que la misericordia no dependía del mérito. Si Dios amaba incluso a quienes lo rechazaban, ¿cómo podía ella ser diferente? «Padre, si es tu voluntad, usa este vaso indigno para sanar a esta familia. No por su bien, sino por tu amor». Clara agarró una Biblia pequeña que siempre llevaba consigo, la envolvió en plástico para protegerla de la lluvia y volvió a salir a la tormenta. Esta vez no fue hasta la puerta electrónica, fue directamente a la puerta principal, donde tocó con todas sus fuerzas. «Por favor, sé que necesitas ayuda». Fue doña Lucia quien abrió la puerta, con lágrimas corriendo por su rostro y con las manos temblorosas. «Señora Clara, qué alegría que haya venido. Soy Sofía, la hija del jefe. Tiene un ataque de asma muy fuerte y no podemos conseguir ayuda médica». «¿Dónde está ella?». «En el baño del segundo piso». «Pero el señor Alberto». «No te preocupes por él. Llévame con la chica». Al llegar al baño, Clara se encontró con una imagen desgarradora. Alberto estaba sentado en el suelo de la ducha, con Sofía en su regazo, ambos empapados en el vapor de la ducha. La chica estaba pálida, con los labios morados, y jadeaba en busca de aire. «¿Qué haces aquí?», preguntó Alberto, pero su voz carecía de la arrogancia de antes. Era pura desesperación. «Vine a ayudar. ¿Puedo?». Alberto miró a Clara a los ojos y vio algo que su dinero jamás podría comprar: compasión genuina. No había juicio ni resentimiento por cómo la habían tratado. Simplemente había una mujer embarazada, cansada y empapada, dispuesta a ayudar a un niño en apuros. No sé qué más hacer. Los médicos no pueden llegar y está empeorando». Clara se arrodilló junto a ellos, ignorando el agua fría que instantáneamente empapó su ropa. «¿Puedo tocarlo?». Alberto dudó un momento, luchando con todos sus prejuicios y resistencia contra la desesperación de su padre. Pero cuando Sofía volvió a convulsionarse en sus brazos, asintió frenéticamente. «Haz lo que sea, por el amor de Dios». Clara puso una mano sobre la frente de Sofía y la otra sobre su pecho, justo donde sus pulmones luchaban por funcionar. Cerró los ojos y comenzó a orar, no en voz alta, sino en susurros que parecían tener el peso de cualquier oración jamás dicha en la tierra. «Señor Jesús, tú que sanaste a los enfermos, resucitaste a los muertos, tienes poder sobre la vida y la muerte. Te pido en el nombre de tu sangre derramada en la cruz, toca los pulmones de esta niña. Devuélvele el aliento. Es solo una niña, Señor, y tiene toda la vida por delante». Mientras Clara oraba, algo extraordinario comenzó a suceder. La habitación, que momentos antes había estado llena de pánico y desesperación, comenzó a llenarse de una paz sobrenatural. Alberto, quien nunca había sido religioso, sintió como si una presencia poderosa hubiera entrado en el baño. «Padre Celestial, no es por nuestros méritos que pedimos, porque no tenemos méritos. Es por tu infinita misericordia. Esta familia no me conoce, no confía en mí, pero tú conoces mi corazón. Sabes que amo a esta niña como si fuera mi propia hija». Las palabras de Clara estaban entrecortadas por lágrimas que corrían silenciosamente por su rostro. Alberto observaba fascinado cómo alguien que había sido humillado por él apenas unas horas antes podía mostrar tanto amor y compasión. «Señor, si es tu voluntad, usa mis manos como canal para tu sanación. Pero si no, fortalece a esta familia para aceptar tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén». Lo que sucedió a continuación desafió toda lógica médica y científica que Alberto conocía. Mientras Clara sostenía las manos de Sofía, la respiración de la niña se normalizó gradualmente. El silbido en sus pulmones disminuyó, el color azulado de sus labios dio paso a un rosado saludable, y sus ojos, que momentos antes estaban vidriosos, comenzaron a recuperar la nitidez. «¿Papá?», susurró Sofía, su voz aún débil pero audible. Albert apenas podía creer lo que veía. En 15 minutos de oración, Clara había logrado algo que ni el inhalador ni el vapor de la ducha habían logrado. «Sofía, mi hija», exclamó abrazándola con fuerza. «¿Cómo te sientes?». «Mejor, papá. Muchísimo mejor». «¿Quién es ella?», preguntó, mirando a Clara con curiosidad infantil. Ella es nuestra vecina, Clara». Sofía extendió una pequeña mano hacia Clara, quien la tomó suavemente. «Gracias, tía Clara.
Me salvaste. Clara sonrió entre lágrimas, acariciando suavemente el rostro de la niña. No fui yo, querida. Fue Jesús quien te sanó. Solo se lo pedí. En ese momento, Alberto sintió que algo se le rompía en el pecho. No eran solo las defensas que había construido a lo largo de los años, sino algo más profundo. Era reconocer que había pasado tanto tiempo concentrado en lo que consideraba importante, que había perdido por completo la noción de lo que realmente importaba. Mirando a Clara, que sostenía tiernamente la mano de su hija mientras murmuraba una oración de agradecimiento, Alberto vio reflejado todo lo que había perdido: la humildad, la compasión, la fe, la humanidad genuina. Clara, dijo con la voz quebrada por la emoción. Necesito pedirte perdón. Clara lo miró sorprendida. Disculpe qué, señor Alberto. Por todo. Por echarte de mi casa cuando necesitabas ayuda. Por hablarte como si fueras menos que humana. Por juzgarte sin conocerte. Alberto se levantó lentamente, todavía con Sofía en brazos, y sostuvo la mirada de Clara. Podrías haberme guardado rencor. Podrías haberme dejado sola con mi desesperación. Pero viniste a ayudarme incluso después de todo lo que dije. Señor Alberto, yo... No, déjame terminar. Respiró hondo, como si se animara a decir algo que nunca había dicho. Me he pasado la vida pensando que mi dinero puede resolver cualquier problema, que mi posición social me hace superior a los demás. Pero esta noche, una costurera embarazada a la que despreciaba, le salvó la vida a mi hija con algo que no tengo, ni tendré nunca: una fe verdadera. Sofía miró a su padre y luego a Clara. Sus ojos infantiles capturaron la intensidad emocional del momento, incluso sin comprender completamente todos sus matices. Tía Clara, dijo la niña, ¿puedes quedarte aquí en casa hasta que tu casita se seque? Antes de que Clara pudiera responder, Alberto se arrodilló ante ella, un espectáculo que doña Lucia, observando desde la puerta del baño, nunca pensó que vería en su vida. Clara, te lo ruego, no solo que te quedes esta noche, sino que me perdones por mi arrogancia, por mi falta de caridad, por olvidar que todos somos iguales ante Dios. Las lágrimas que Clara había contenido durante la oración finalmente comenzaron a fluir libremente. Colocó las manos sobre los hombros de Alberto en un gesto de absolución que trascendía cualquier ritual religioso. Señor Alberto, no hay nada que perdonar. Dios usa cada situación para demostrar su amor. Si no hubiera pasado por esta prueba, quizá nunca habría tenido la oportunidad de conocer a su familia, ni de orar por su hija. A veces Dios nos permite atravesar tormentas no para castigarnos, sino para llevarnos exactamente a donde Él quiere que estemos. En ese momento, como si la naturaleza misma reaccionara a lo sucedido en el baño, la lluvia empezó a amainar. Los truenos amainaron y un silencio reverente invadió la casa. Sofía, todavía en brazos de su padre, extendió sus bracitos hacia Clara. ¿Puedo abrazar a la tía Clara, papi? Alberto entregó con cuidado a su hija a Clara, y el abrazo que siguió fue uno de los momentos más puros y genuinos que la mansión había presenciado. Sofía, Clara con su vientre de 8 meses, Alberto y doña Lucía. 4 personas de orígenes completamente diferentes, unidas por un milagro que ninguno de ellos olvidaría jamás. Gracias, le susurró Alberto a Clara al oído. Gracias por mostrarme quién debo ser. En las semanas que siguieron a esa noche tormentosa, se produjeron cambios profundos en la vida de todos los involucrados. Alberto canceló la recepción para inversores europeos. Por primera vez en décadas, priorizó algo por encima de los negocios: el bienestar de su hija y la necesidad de reevaluar sus prioridades. Cuando Sofía le preguntó si había perdido mucho dinero con la cancelación, Alberto respondió con una nueva sabiduría: Hija, casi te pierdo esta noche. Me hizo darme cuenta de que ya tengo la mayor riqueza del mundo. La casa de Clara fue completamente renovada, no como un gesto de caridad condescendiente, sino como una disculpa sincera. Alberto insistió en contratar a los mejores profesionales no solo para restaurar los daños causados por la tormenta, sino también para transformar la casita amarilla en un hogar verdaderamente cómodo para Clara y el bebé que estaba esperando. No acepto esto como pago por lo que hice, dijo Clara al ver llegar a los trabajadores. Lo hice por amor, no por interés propio. Y es precisamente por eso que necesito hacerlo, respondió Alberto. Me enseñaste que no se trata de pagar, sino de amar al prójimo. 2 meses después, en una soleada mañana de mayo, Clara entró en labor de parto. Pero esta vez, no estaba sola. Sofía le cogió la mano izquierda. Alberto se apresuró a organizar todo para el viaje al hospital, y doña Lucía preparó una maleta con todo lo necesario. El hospital privado donde nació la bebé era el mismo donde nació Sofía 10 años antes. Alberto insistió en pagar todos los gastos,
no como una muestra de poder, sino como una genuina muestra de gratitud y amistad. João Gabriel, llamado así por el difunto esposo de Clara, y el significado bíblico de Dios es misericordioso, nació a las 6:37 a.m., con un peso de 3,2 kg y en perfecto estado de salud. Cuando Clara lo abrazó por primera vez, sus primeras palabras fueron una oración de gratitud. Gracias, Señor, por este milagro, por esta nueva vida, por esta nueva familia que me has dado. Alberto, de pie junto a la cama del hospital con Sofía en brazos, sintió una emoción que no había sentido desde el nacimiento de su hija. Al mirar a esa bebé, no vio a la hija de una pobre costurera. Vio a un ser humano precioso, un milagro de la creación. Clara, dijo suavemente, si me lo permites, me gustaría ser el padrino de João Gabriel. Clara sonrió entre lágrimas de alegría. Sería un honor, Alberto. Un honor. En los meses siguientes, la vida en la mansión y la casita amarilla se transformó por completo. Sofía por fin tuvo la figura materna que tanto anhelaba, y Clara contó con el apoyo de una familia. Alberto descubrió que ser generoso no disminuía su riqueza, sino que multiplicaba su felicidad. Todos los miércoles, la casa de Alberto se convertía en un centro de distribución de alimentos para las familias necesitadas del barrio. Clara coordinaba las actividades. Sofía ayudaba a empacar las donaciones y Alberto, por primera vez en su vida, se ensuciaba las manos, literalmente. Papá ha cambiado mucho, le confesó Sofía a Clara un miércoles. Sonríe más, bromea conmigo y no solo habla de trabajo. La gente puede cambiar, querida, respondió Clara, meciendo a João Gabriel mientras organizaba las canastas de comida. A veces Dios usa situaciones difíciles para mostrarnos quiénes realmente debemos ser. El pastor Elías, quien se convirtió en un visitante frecuente de la casa, observó las transformaciones con el ojo sabio de quien entiende los misterios divinos. Alberto, le dijo en una de estas visitas, ¿quieres saber qué es lo que más me impresiona de tu historia? ¿Qué, pastor? No fue solo Clara quien recibió un milagro aquella noche tormentosa. Tú también sanaste. Sofía sanó de los pulmones, pero tú sanaste del corazón. Alberto reflexionó sobre estas palabras mientras observaba a Clara enseñarle a Sofía a cambiar el pañal de João Gabriel, 2 niños, uno de 10 años y el otro de apenas unos meses, unidos por el amor y el cuidado de una mujer extraordinaria, que lo había perdido todo, pero nunca perdió la fe. «Sabe, pastor», respondió finalmente, «me pasé toda la vida acumulando riquezas, pensando que me traerían felicidad, pero descubrí que la verdadera riqueza no está en lo que guardas para ti, sino en lo que compartes con los demás». En vísperas del primer cumpleaños de João Gabriel, Alberto tomó una decisión que sorprendió incluso a Clara. Creó una fundación en nombre del niño y dedicó una parte importante de su fortuna a ayudar a madres solteras vulnerables. «¿Por qué, Alberto?», preguntó Clara cuando le habló de la fundación. «Porque hay muchas Claras ahí fuera, embarazadas, solas, necesitando una oportunidad. Y también hay muchos Albertos, gente capaz de ayudar, pero tan perdida en sus propias ambiciones que han olvidado lo que realmente importa». La ceremonia de inauguración de la Fundación João Gabriel tuvo lugar en una tarde lluviosa, una coincidencia que todos interpretaron como una señal divina. Cientos de personas asistieron, entre ellas funcionarios locales, empresarios y, sobre todo, decenas de familias beneficiarias de los programas de la Fundación. Clara fue invitada a pronunciar el discurso inaugural, pero pidió compartir el momento con Alberto. Ambos subieron al escenario juntos, la costurera que había encontrado una familia y el empresario que había redescubierto su humanidad. «Hace un año», comenzó Clara, «llamé a la puerta de una mansión pidiendo refugio para mí y mi bebé nonato. Me rechazaron, me humillaron, me enviaron a la lluvia. Hoy estoy aquí para decirles que a veces Dios usa las situaciones más dolorosas para preparar las bendiciones más extraordinarias». Alberto tomó el micrófono, con la voz ligeramente temblorosa por la emoción. «Hace un año, era rico, pero pobre de espíritu. Tenía una mansión, pero no un hogar. Tenía éxito en los negocios, pero había fracasado como padre y como ser humano. Clara no solo salvó la vida de mi hija con su oración, sino que también salvó mi alma con su ejemplo de perdón y amor incondicional». El público aplaudió, pero Alberto no terminó. «Hoy inauguro esta fundación, no solo para honrar el nombre de João Gabriel, sino para honrar a todas las personas como Clara, personas que, incluso en medio de las tormentas de la vida, nunca pierden la fe, nunca pierden la capacidad de amar, nunca pierden la esperanza». Después de la ceremonia, mientras la gente se despedía y la lluvia continuaba cayendo suavemente, Alberto, Clara, Sofía y João Gabriel
Se encontraron solos en el jardín de la mansión, el mismo jardín donde, un año antes, Clara había sido rechazada. Sofía jugaba con João Gabriel, quien daba sus primeros pasitos tambaleantes sobre la hierba mojada. Clara y Alberto observaban la escena con la tranquilidad que solo experimentan quienes han superado grandes pruebas. «Clara», dijo Alberto rompiendo el silencio, «¿puedo hacerte una pregunta?» «Por supuesto. Esa noche, después de tratarte tan mal, ¿qué te hizo volver a ayudar?» Clara pensó por un momento mirando a los niños jugar. «¿Sabes, Alberto? Podría decir que fue porque soy buena persona, o porque mi religión me enseña a perdonar. Pero la verdad es más simple». Se giró para mirarlo a los ojos. «Regresé porque percibí la desesperación en tu voz cuando gritaste por Sofía, y en ese momento no vi al hombre rico que me había rechazado. Solo vi a un padre desesperado que amaba a su hija. Como madre no podía ignorarlo». Alberto asintió, comprendiendo. «Me enseñaste que el amor no es un sentimiento, es una decisión, una elección de poner el bien del otro por encima de tu propio orgullo». «Y me enseñaste», respondió Clara, «que la gente puede cambiar. Que no importa cuánto nos hayamos perdido, siempre hay una oportunidad de encontrar el camino de regreso a casa». Mientras hablaban, un arco iris comenzó a formarse en el cielo, atravesando las nubes grises como un puente colorido entre el cielo y la tierra. Sofía señaló el fenómeno con entusiasmo infantil. «Mira, papá, mira, tía Clara, un arco iris». João Gabriel, aún sin entender lo que veía, aplaudía y reía con esa alegría pura que solo los bebés pueden expresar. «¿Sabes qué representa el arco iris en la Biblia?», preguntó Clara. «La promesa de Dios», respondió Alberto, sorprendiéndose con el conocimiento bíblico que había absorbido en los últimos meses. «La promesa de que Él nunca nos abandona, ni siquiera en las peores tormentas». «Exactamente. Y mira dónde estamos ahora, en el mismo lugar donde todo empezó, pero tan diferente de donde estábamos». Doña Lucía apareció en el porche, llamándolos a cenar. La mesa estaba puesta para 4, pero había 2 sillas especiales, una pequeña para Sofía y una grande para João Gabriel. Durante la comida, Alberto hizo un anuncio que nadie esperaba. «He tomado una decisión», dijo, limpiándose la boca con una servilleta de lino. «Voy a reducir mi carga de trabajo a la mitad. Quiero tener más tiempo para ser el padre de Sofía, el abuelo de João Gabriel y el amigo de Clara». «¿Abuelo?», preguntó Sofía confundida. «Bueno, no oficialmente», rió Alberto. «Pero João Gabriel no tiene abuelos, así que pensé, si Clara lo permite». «Por supuesto», dijo Clara, abrumada por la emoción. «De hecho, debería ser yo quien te dé las gracias. Le diste a mi hijo la familia que de otra manera no habría tenido». Esa noche, después de que todos se retiraran, Alberto permaneció despierto en su oficina, mirando por la ventana la casita amarilla donde dormían Clara y João Gabriel. La propiedad estaba en silencio, pero era un silencio diferente al vacío que había conocido antes. Un silencio lleno de amor, de propósito, de genuina conexión humana. Tomó un bolígrafo y un papel y comenzó a escribir una carta que nunca enviaría, pero que necesitaba escribirse a sí mismo. «Querida Beatriz, sé que no me oyes, pero necesito contarte lo que pasó. Después de que te fuiste, me perdí por completo. Pensé que trabajar más, ganar más dinero e impresionar a más gente me ayudaría a olvidar el dolor de tu ausencia. Pero solo me alejó aún más de Sofía y de todo lo que realmente importaba. Pero Dios envió un ángel a nuestro hogar, una mujer embarazada, sola, necesitada de ayuda, a quien casi dejé morir bajo la lluvia. Ella salvó a nuestra hija, Beatriz. No solo de que sus pulmones se detuvieran, sino que me salvó de convertirme en un hombre al que ya no podría amar. Sofía tiene una nueva madre ahora, no para reemplazarte, porque nadie podría hacerlo, sino para darle el cariño femenino que tanto extrañaba. Y yo tengo una nueva familia extendida, construida no por lazos de sangre, sino por los lazos del amor elegido. Gracias por amarme cuando era joven y estaba llena de sueños. Gracias por darme a Sofía, quien me mantuvo humana incluso cuando pensé que la había perdido por completo. Y gracias por enviar a Clara para salvarnos cuando más la necesitábamos. Descansa en paz, mi amor. Nuestra familia está completa de nuevo. Con todo mi amor eterno, Alberto». Cuando terminó de escribir, Alberto dobló cuidadosamente la carta y la guardó en un cajón especial donde guardaba las últimas cosas de Beatriz, sus joyas, algunas fotos, cartas de amor que le había escrito durante su noviazgo. A la mañana siguiente se despertó con el sonido de risas provenientes del jardín. Por la ventana, vio a Sofía enseñando a João Gabriel a dar sus primeros pasos, mientras Clara los observaba desde un banco bajo el árbol de jabuticaba. Era una escena sencilla y cotidiana,
Nada extraordinario para un observador externo, pero para Alberto representaba todo lo que había perdido y recuperado: familia, amor, propósito, conexión. Bajó las escaleras, no para ir corriendo a su oficina y a sus citas de negocios, sino para reunirse con su familia en el jardín. Por primera vez en años, Alberto Mendonça estaba realmente en casa. Han pasado 5 años desde aquella noche tormentosa que cambió para siempre la vida de todos los involucrados. La Fundación João Gabriel se había convertido en una de las organizaciones de bienestar social más respetadas del país, ayudando a miles de madres solteras a reconstruir sus vidas. Clara se había convertido en la directora ejecutiva de la fundación, combinando su experiencia personal con cursos de administración de empresas que Alberto había insistido en financiar. Sofía, que ahora tenía 15 años, se había convertido en una adolescente segura de sí misma y compasiva, que dividía su tiempo entre sus estudios y el voluntariado en la fundación. Ella y João Gabriel se habían vuelto inseparables. Más que medio hermanos, eran mejores amigos. Alberto descubrió que reducir su carga de trabajo no había disminuido su riqueza financiera, sino que había multiplicado exponencialmente su riqueza emocional y espiritual. Se convirtió en uno de los empresarios más respetados del país, no solo por su éxito empresarial, sino también por su ejemplo de responsabilidad social. El pastor Elías a menudo usaba su historia como ejemplo en sus sermones sobre la redención y las segundas oportunidades. Dios no desperdicia ni una sola lágrima, dijo a la congregación. A veces nos permite capear las tormentas más feroces para llevarnos al refugio que más necesitamos. En la pared principal de la oficina de la Fundación João Gabriel, había una frase enmarcada que resumía toda la filosofía de la organización. Dios no mira un bolsillo lleno, sino un corazón dispuesto a amar. Y cada vez que Clara leía esas palabras, recordaba aquella noche de lluvia torrencial, cuando había llamado a la puerta de una mansión como una mendiga, y había sido recibida, no inmediatamente, pero sí con el tiempo, como familia. La tormenta había pasado. El arco iris permanecía. Fin. Quien cierra la puerta al necesitado puede descubrir que es su propio hogar el que queda sin refugio, pero quien abre su corazón al amor descubre que ya ha encontrado su verdadero hogar.